pruebas de Job. Job es un modelo de hombre de Dios que fue probado en la adversidad y salió triunfante, salió victorioso en medio de las pruebas. Entonces vamos a ir al libro de Job y prepare su Biblia y tenga la lista ahí en el libro de Job. Y quiero decir algunas cositas de este libro. El libro de Job fue escrito probablemente antes de la promulgación de la ley de Moisés, ¿verdad? En este libro no se cita en ninguna parte la ley de Moisés ni los mandamientos. Es el libro de Job un libro tan extenso donde se tratan aspectos como el pecado, el gobierno de Dios, la relación del hombre con Dios, y es imposible, dicen los eruditos, es imposible no hacer referencia a las leyes de Dios. Por eso es que nosotros decimos que probablemente este libro, el libro de Job, es el más antiguo de la Biblia. y fue escrito naturalmente antes de la ley de Moisés, porque si hubiese sido escrito después de la ley de Moisés, en estos 40 y tantos capítulos que contiene este libro, hubiera sido imposible en este debate, en este diálogo que tenía Job con sus tres amigos, hubiera sido imposible no citar la ley de Dios, porque no se cita. Y Job podemos decir que es un personaje real. Job no es un mito, Job no es una leyenda, como dicen algunos. Y vamos a ir, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 14, versículo 20, y luego volvemos a Job, pero vamos primero a Ezequiel capítulo 14, versículo 20, y veamos cómo los profetas citan a Job, con lo cual están ratificando y demostrando que es un personaje real, no es un mito, no es una leyenda como algunos proclaman por ahí. Ezequiel 14:20 dice la Escritura, y bueno, vamos a leer el verso 19 para coger un poco el contexto. Verso 19 del capítulo 14 de Ezequiel dice: o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella. Fíjate los tres personajes que cita: Noé, Daniel, ¿y quién es el otro? Job. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. O sea que si Dios manda el castigo, ni Noé, ni Daniel, ni Job librarían a hijo o a hija, sino que se librarían ellos solos. Y también en Santiago capítulo 5, versículo 11, también el apóstol habla de Job, con lo cual demuestran que Job era un personaje real, no que era un mito, como dije que dicen algunos. Capítulo 5 de Santiago, versículo 11, dice así, Santiago 5:11, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de qué cosa? ¿De la paciencia de quién? De Job. ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Entonces Job es citado en libros del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, y esto demuestra o ratifica que Job no es un mito, no es una leyenda como dicen algunos. Y en este libro, en el libro de Job, se ve claramente el desarrollo filosófico y el desarrollo intelectual de la época de los patriarcas. O sea que la poesía y la filosofía y la dramatización, todo eso viene de siglos y de ancestros. El tema del libro de Job es
¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Esa es una cuestión que vamos a considerar en esta mañana. Y vamos a ir, como les decía, al capítulo 1 del libro de Job. ¿Lo tienen todos abierto ahí? Amén. Dice el verso 1 del capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo dice que era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate todas las características que tenía este varón. Era un hombre perfecto y recto, derechito como una vela, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, era un santo. Así es como tenemos que ser todos nosotros, ¿verdad? Y esto, ¿sabe quién lo dice? Lo dice Dios de Job. No lo dice otra persona. Dios mismo es el que le da estos calificativos. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, estaba entregado, consagrado completamente para Dios. Es maravilloso como vemos que Dios sabe quién es quién. Dios sabe quién es perfecto, quién es recto, quién es temeroso de Dios y quién está apartado del mal. Y a este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dicen en la Biblia en el verso 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Una familia próspera, una familia millonaria, una familia bendecidísima en el aspecto material, en el aspecto económico. Y vamos a seguir leyendo para ver qué más tenía Job. Dice en el verso 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, dentro de su corazón, él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea que aquí vemos la piedad de Job y el amor por su familia. Y era un hombre, un varón recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal. Ofrecía sacrificios todos los días. Era un hombre espiritual, era un hombre que estaba orando, intercediendo delante de Dios permanentemente, como tiene que ser la vida de un verdadero cristiano, ¿verdad? Amén. Y así transcurría la vida de Job. Pero el diablo no está contento. El diablo no está contento de que la gente adoren a Dios. El diablo no está contento de ver hombres y mujeres que sean perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Y como el diablo no está contento, el diablo hace lo posible y lo imposible para torpedear, para poner tropiezo, para hacernos caer, para hacer que neguemos a Dios y que blasfememos contra Dios. Dice la Biblia en el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién vino? Dice, Satanás tiene acceso al cielo y de cuando en cuando entra allí para juzgar, para acusar, para condenar. Y no me extraña que ahora mismo esté allí también delante de Dios acusando o tratando de condenar a alguno de los que estamos aquí. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esa es la función de Satanás, como un león rugiente, rodeando la tierra, mirando a ver a cuál le puede echar el guante para destruirlo, para llevárselo para el infierno. Ese es el propósito de Satanás.
Satanás, como saben ustedes, era un ángel caído, o es un ángel caído, habiendo sido primero un querubín hermoso y precioso en la presencia de Dios, pues se rebeló contra Dios y es un ángel caído. Y el diablo quiere hacer caer a muchas personas y de hecho ha hecho caer a cientos, a miles de personas. Le pone zancadillas, le pone tropiezos, le pone pruebas y pum, 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 van cayendo todos como moscas. El verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, bueno, está bien, sí, ese es tu trabajo, rodear la tierra y andar por ella. En el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo mismo que dice en el versículo 1, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No lo has respetado a él? ¿No has tenido consideración con él? Respondió Satanás. Claro, Satanás no le podía poner sus sucias manos a Job encima, porque Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás dice en el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Este es el argumento de Satanás. Claro, Job te sirve, Job es varón recto, temeroso de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero es porque tú le has dado muchas bendiciones, le has dado salud, le has dado criados, ovejas, bueyes, oro, plata, de todo, no le falta de nada. Claro, de esa manera todos le pueden servir al Señor. Y sigue argumentando Satanás. En el verso 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que el diablo está diciendo que Job es varón recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque Dios lo ha bendecido. Era mentira, pero el diablo es el padre de toda mentira y acusa siempre a los cristianos con mentiras y con falsedades. Entonces, la única manera que había de demostrarle al diablo que sus argumentos no eran correctos y que el diablo estaba equivocado era permitiéndole al diablo que tocara la vida de Job y que trajera ruina a su vida. Verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cuando ya Dios le dio permiso, salió como un rayo delante de la presencia de Jehová para atacar a Job y destruirlo y acabar con todo lo que tenía. O sea que a veces Dios le da permiso al diablo para que te ataque a ti también. Y si tú de verdad estás firme como estaba Job, todos los ataques del diablo no te van a mover de tu fe ni de tu firmeza. Entonces Satanás sale como una flecha de delante del Señor y miren todo lo que hizo en un instante. Dice en el versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando con esta mala noticia, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, fíjate tú, no terminaba uno de darle
unas noticias horribles, y venía el segundo y le daba otras peores, y venía el tercero y le daba otras peores, y viene ahora el cuarto y le dice en el verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, la noticia más trágica, ¿verdad? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4 noticias espantosas. ¿A cuál de ellas más terrible? A medida que van transcurriendo las noticias son cada vez peores. ¿Se imaginan? Todo esto en un instante, de ahora para después. Entonces Job, mira lo que hizo, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿En esta situación se puede adorar a Dios? Claro que sí se puede adorar a Dios. Se puede adorar a Dios, y eso fue lo que hizo Job cuando oye estas noticias espantosas, aterradoras, que se queda sin nada. Y dijo, después de adorar en el verso 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Ah, qué fe esta, ¿verdad? Aleluya, esta es la fe que deberías de tener tú y yo y todos los que oímos la palabra de Dios, una fe inamovible, una fe inconmovible. Todos estos ataques, uno tras otro, ¿a cuál de ellos peor? Y ahí se mantiene fuerte Job. Desnudo volveré para allá, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré para allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice el verso 22, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces vemos el ataque del diablo, el ataque por sorpresa y horrible. Y seguimos viendo más cosas acerca de la vida de Job. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Este es otro episodio. Ya se presentó delante de Jehová, Dios le dio permiso para que arruinara la vida de Job y acabara con todos sus hijos, y ahora otra vez el diablo va por segunda vez delante de Dios con el tema de Job. O sea que el diablo no se conforma, el diablo quiere llevarnos para el infierno a todos nosotros, ¿verdad? Y nos prueba una vez y nos quiere probar otra y otra y otra. Por eso decimos que esta vida es una lucha y hay que seguir ahí luchando. Es una lucha sin cuartel, es una lucha sin tregua. El único que está con nosotros es el Señor Jesucristo, que nos puede dar la victoria para no desmayar, para no flaquear. Así que el diablo va por segunda vez, Satanás por segunda vez se presenta delante de Dios. Y el verso 2 del capítulo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, lo mismo que la primera vez, a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Señor lo reprenda, pero ahí anda el diablo, andando, rodeando, hablando y metiendo pensamientos, metiendo ideas que no son correctas, que son mentiras en la mente de las personas. Y Jehová dijo a Satanás, verso 3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, todavía sigue siendo fiel, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? No es que él cometió un pecado, no. Él andaba correctamente, era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin causa de ninguna clase, sin que hubiese cometido pecado. El diablo incitó a Dios para arruinar la vida de Job. Respondiendo, verso 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dios le había dicho en el primer episodio que no tocara su vida.
podía tocar las ovejas, los bueyes, las asnas, los camellos, el oro, la plata y los hijos también, pero no la vida de Job. Entonces Satanás, como digo, no está conforme todavía. Satanás quiere llevar la relación hasta las últimas consecuencias, y dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que ahora Satanás está incitando a Dios para que Dios le dé permiso para traer una sarna, una especie de lepra horrible sobre la vida de Job. Porque Satanás sigue diciendo que si él cae enfermo gravemente, entonces sí va a blasfemar contra Dios. No blasfemó, como decía el diablo, en la primera ocasión, arruinándolo totalmente, pero que ahora si le toca la salud, ahí sí va a blasfemar contra Dios. Por eso le dice en el verso 5: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, puedes enfermarlo con la enfermedad más horrible y más espantosa que haya, pero no lo puedes matar. Verso 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, la carne de Job toda podrida, dando mal olor, espantoso. Y allí está Job, sufriendo, pero no entiende por qué le está pasando todo esto. No lo entiende. Dice: pero Señor, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me está viniendo todo esto? Claro, es que Job no sabía lo de la escena del diablo en la presencia de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el verso 9. Entonces le dijo su mujer: lo único que le quedaba a Job era la estima, el aprecio de su mujer. Pues dice que entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Todavía tú sigues siéndole fiel a ese Dios? Pero tú estás loco, Job. Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Ella tampoco entendía por qué un hombre justo, bueno, recto como Job está sufriendo tanto. Y dice: esto no lo puedo concebir, esto no lo puedo entender, maldice a Dios ya de una vez y muérete, hombre. Y él le dijo en el verso 10: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Estamos solamente para las buenas y no para las malas? No, tenemos que estar con Dios en las buenas y en las malas, en las maduras y en las verdes, en la salud y en la enfermedad. En todo tiempo tenemos que estar con Dios y no negarle nunca. Y lo que Él permite que venga sobre nuestra vida es su voluntad soberana. Nosotros somos sus siervos, y que se haga la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de todos nosotros. Dice que en todo esto no pecó Job con sus labios, es decir, él se mantuvo íntegro, fiel. Y ahora en el verso 11 vienen tres amigos, un tal Elifaz temanita, Bildad suita y Sofarna amatita. Dice: luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Estos tres amigos que quieren consolar y apoyar a Job, vienen, se habían puesto de acuerdo, vienen juntos para condolerse, para consolarle. Los cuales, dice, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra,
porque veían que su dolor era muy grande. Imagínate, allí están estos tres amigos echándose polvo también sobre sus cabezas, tristes, diciendo, cállate, no le digas nada. Este hombre tiene que estar pasando un calvario de lo más espantoso, de lo más horroroso. 7 días allí sentados con él. Dice que en el verso 1 del capítulo 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solicitaria, que no viniera canción alguna a ella. Maldigan los que maldicen el día, los que se prestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Y sigue hablando Job, como diciendo, ojalá no hubiera nacido, ojalá no me hubiera pasado nada de esto. No está maldiciendo a Dios, sino que está diciendo, Job tampoco comprende por qué le está viniendo esta calamidad, la de que murieran todos sus hijos y perdiera todas sus propiedades, y que también ahora esté con un dolor, con una sarna espantosa. Él no comprende esto y dice, ojalá no hubiera nacido, pero no está blasfemando contra Dios. Él sigue siendo un varón recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero está en una situación, en un estado que no comprende por qué le está viniendo todo esto. Y dice también en el versículo 5 del capítulo 3, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor a lo que yo le tenía miedo, eso me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Yo temía que me viniera esto. Pues mira, eso te vino. Así que no le tengas temor a nada ni a nadie, porque a lo que temes, eso te puede venir. Y luego comienza, después de que Job hace este discurso, en el capítulo 4 comienza Elifaz temanita, toma la palabra, después de 7 días allí sufriendo o condoliéndose de Job, toma la palabra. Y dice en el verso 2 del capítulo 4, dice, si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Es decir, que aquí está este personaje, Elifaz, reconociendo todas las buenas obras que hacía Job. Dice, mas ahora, verso 5, que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira con que son consumidos. O sea que este Elifaz está en cierta manera hablándole a Job como diciéndole, seguramente hay pecados ocultos en tu vida, seguramente hay algo que está mal en tu vida, tú que eras tan bueno y tú que enseñabas a los que no sabían y que levantabas a los caídos y tú que tan bien te portabas, ahora te desanimas y ahora mira cómo estás, seguramente hay pecados en tu vida.
El verso 17 de ese capítulo 4 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, refiriéndose a Dios, que notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? O sea que, en otras palabras, Elifaz y los otros amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos que se habían puesto de acuerdo y habían venido de lejos para condolerse con Job, lo están acusando, le están diciendo: seguramente tiene que haber pecados en tu vida por algún lado, en algo habrás pecado, porque si no, ¿cómo? Pues si no, no se entiende toda esta calamidad que está viniendo sobre ti. Así que en estos capítulos que continúan vemos un diálogo largo entre Job y sus 3 amigos, que no lo vamos a sacar todo a la luz, pero en resumen lo que a la luz está, ¿verdad? Pero quiero decir que no lo vamos a comentar todo porque es muy largo el diálogo entre Job y sus 3 amigos. Toma uno la palabra, la suelta, la coge el otro y así sucesivamente, y los 3 están condenando, están acusando a Job de que algo malo tiene que tener oculto en su vida, porque si no, no se entiende cómo le están viniendo todas esas pruebas y todas esas calamidades. Y los 3 amigos de Job, Job mismo le dice a ellos que ellos son consoladores molestos, que han venido a consolarlo, pero más que consolarlo, lo que están haciendo es molestándolo, incordiándolo, acusándolo de que ha pecado, y él sabe que no ha pecado. Acusan a Job sin argumentos, sin razones, sin evidencias de que haya hecho algo malo. Según estos 3 amigos, Job es un pecador hipócrita que está ocultando algo. Y estos amigos no pueden comprender por qué los justos sufren tanto. Elifaz, Bildad y Zofar son pecadores y ellos no están sufriendo, se están justificando. Dicen: mira, pero a nosotros no nos está pasando nada, y tú, si estás así, es que algo malo te ha venido, que algo malo has hecho, porque si no, no se entiende cómo estés sufriendo tanto. Entonces eso es más o menos lo que hablan estos 3 amigos de Job, que han venido a consolarle, que, como digo, lo que están haciendo es incordiándole y molestándole, hasta que llega el capítulo 32. En el capítulo 32 tenemos el discurso de un tal Eliú. Si vamos al capítulo 32 del libro de Job, vemos que allí ya estos 3 amigos han concluido su disertación, su coloquio, su palabrerío. Y en el capítulo 32 dice: cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Job decía: no, yo soy justo, yo no estoy haciendo nada malo. Y entonces ya los cayó a ellos. Ya estos 3 ya no pudieron seguir hablando porque no tenían evidencias ni pruebas de que Job había hecho algo malo. Entonces Eliú, hijo, verso 2, de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Esto es justificarse. Job se estaba justificando. No, pero si yo no he hecho nada, era verdad, pero no tenía por qué justificarse, porque el que justifica es Dios. Dice: asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. O sea que Eliú era más joven y dejó que hablaran estos 3 que eran más viejos primero. Pero viendo Eliú que no había respuestas en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme,
declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y he aquí que no hay en vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonja. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. O sea que este personaje, Eliú, también está presenciando la conversación, la larga conversación que se ha producido entre estos tres amigos de Job y Job. Y ahí están, y uno le acusa y el otro le defiende, y están ahí peleando, contendiendo, discutiendo. Y este Eliú, digamos, es el más joven y está esperando a ver en qué termina esa contienda. Eliú tiene, digamos, una comprensión mucho más justa del problema y de las pruebas de Job que la que tenían estos tres amigos. El concepto que Eliú tiene acerca de Dios es un concepto noble, más correcto que el de los tres amigos de Job. Y luego Eliú toma su palabra y da su discurso también. Y ahí sigue avanzando la palabra hasta el capítulo 40. En el capítulo 40 ya comienza Job a hablar con Dios. En el capítulo 40, versículo 1 al 4, dice: además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Dios le está diciendo a Job que no discuta con él, que se esté calladito, que acepte la voluntad de Dios. Y que se deje, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Tú no lo sabes, ni Dios te lo quiere revelar, es su soberana voluntad. Muchas veces a nosotros nos pasan también cosas y situaciones amargas y difíciles en la vida y decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Y examinamos nuestro corazón y vemos que no le encontramos una razón. Claro que aquellos que están en pecado, cuando tienen un problema, enseguida la conciencia le dice, es por tu pecado. Pero si tú estás limpio y estás actuando correctamente, como era el caso de Job, y te suceden todas estas calamidades de un día para otro, entonces tú te planteas y dices, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, murieron todos mis hijos, mis hijas, y todos mis bienes desaparecieron, y ahora estoy con una sarna que me estoy muriendo, Señor, ¿qué está pasando? Job no estaba pecando, pero como no entendía, medio que discutía con Dios o decía, Señor, pero ¿por qué? Pero si yo me he portado bien, se estaba justificando. Y Dios no quiere que nosotros nos estemos justificando delante de Dios. ¿Y por qué? No, es ¿para qué, Señor? ¿Para qué me está aconteciendo esto? ¿Qué propósito tienes tú con esto? ¿Qué propósito tienes tú con esta crisis que me ha venido, con esta adversidad, con este contratiempo que yo no me lo esperaba y de repente me ha sobrevenido y me está causando mucho dolor? Dios tiene propósito. Lo que pasa es que Dios no revela sus propósitos
sino que Él es soberano y Él tiene razones más que suficientes. Aquí vemos que las razones que Dios tenía para mandar todas estas pruebas o para permitirle al diablo que trajera todas estas calamidades sobre la vida de Job era que el diablo estaba acusando a Job injustamente delante de Dios. Y lo mismo que hacía el diablo lo sigue haciendo. Esa es su estrategia. La estrategia del diablo es acusarnos falsamente de que somos cristianos de conveniencia para que Dios le dé permiso para Él ponernos tropiezo y ponernos calamidades. Entonces, ese es el trabajo del diablo, acusarnos falsamente de que no somos auténticos, de que somos cristianos de conveniencia. Entonces Dios le tiene que dar permiso al diablo para cerrarle la boca al diablo, porque es la única manera de cerrarle la boca al diablo y de que el diablo quede en vergüenza delante de toda la humanidad y también para probarnos a nosotros. Entonces en el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Job, no estés discutiendo conmigo. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es decir, cuando Dios confronta a Job, Job deja de lloriquear y deja de estar ¿por qué? Y pone la mano sobre su boca y cierra su boca y dice: bueno, Señor, tú lo sabes todo, tú tienes el poder, tú tienes la gloria, tú tienes la autoridad, tú haces y tú deshaces como a ti te parece, y yo soy tu siervo y yo te quiero servir. Y entonces Job se queda calladito delante del Señor, como tiene que ser, ¿verdad? Nosotros también muchas veces tenemos que cerrar la boca delante de Dios, decir: Señor, tú lo sabes todo. Yo solamente sé una parte de la historia, pero Dios la sabe toda y Dios tiene razones de peso y nosotros no nos podemos justificar de ninguna manera. Aunque andemos derechito, aunque seamos varones o mujeres rectos, temerosos de Dios, perfectos y apartados del mal, aún así no nos podemos justificar delante de Dios. Porque la tendencia que todos nosotros tenemos es justificarnos. No, pero yo soy bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, yo soy mejor que fulano, mejor que mengano, yo esto, pum. Empezamos a justificarnos y a compararnos y a justificarnos delante de Dios. No lo debemos hacer nunca eso. Aunque andemos derecho, aunque seamos perfectos, rectos, temerosos de Dios, no nos podemos justificar delante de Dios. Dios es el que justifica y no nosotros. Amén. En el capítulo 42, para ir concluyendo, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job dice que él hablaba lo que no entendía, se justificaba cuando no tenía que haberlo hecho. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y así estamos nosotros muchas veces, que no comprendemos a Dios, pero Él sabe, todo está en sus manos, el control lo tiene Él. Sigue diciendo Job en su oración en el verso 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora tiene una visión clara, ahora entiende cosas que antes no entendía, ¿verdad? Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora Job se vuelve contra sí mismo, pero antes estaba como justificándose delante de Dios. Mal asunto justificarnos delante de Dios. Volvámonos contra nosotros mismos y digamos que Dios es justo, que Dios es perfecto, y lo que Dios hace, sea dulce o sea amargo, sea grato o sea ingrato en nuestra vida, Él es soberano, Él es el dueño, Él es el Señor. Nosotros somos sus criados, somos sus siervos, sus siervas. Verso 7 dice: entonces después que habló Jehová
estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, con mi siervo Job. O sea que como estos tres estaban hablando mal y diciendo cosas que no sabían y echándole la culpa a Job de que Job había pecado, y el pobre Job diciendo: pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me está...? Pero encima ustedes vienen a darme consuelo, y lo que me están haciendo es incordiándome, amargándome la vida, que era lo que estaban haciendo. Dice el verso 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofarna amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que si antes era riquísimo, ahora es mucho más rico, el doble. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Carenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job lleno de días. Es decir, que mira cómo Dios bendice, mira cómo Dios levanta la tormenta, el calvario tan grande que estaba experimentando Job, y cómo Dios lo bendice, porque Job al principio se justificaba, luego se humilla, pero está claro que siempre Job fue varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Dios bendice, Dios lo sabe todo, Dios tiene el control total. Aunque nosotros no comprendamos ciertas cosas aquí abajo, un día la vamos a comprender todas en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y termino ya llevándole a un par de versículos en Hebreos 11, al final casi de la Biblia se encuentra el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17 al 19. 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí vemos que Abraham fue probado, como dice el verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado. Todos han sido probados, todos los grandes hombres y mujeres de Dios, y los pequeños también han sido probados. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué cosa? En diversas pruebas. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Los que son cristianos de verdad, los que son cristianos mundanos, esos ya están desechados por Dios. No han superado las pruebas. Dice el verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas, como dice ahí claramente, la salvación de nuestras almas. Todos hemos sido probados, otros están por ser probados, y pruebas van a venir una y otra y otra y otra, y estos son advertencias de Dios para que estemos firmes. Y termino con unos cuantos versos más en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, que hablan también de las pruebas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura, 2:2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que no solamente Dios nos prueba a nosotros, sino que también nosotros tenemos que probar a la gente. Los pastores, el pastor de la iglesia de Éfeso había probado a los que decían que eran apóstoles, pastores, grandes hombres de Dios, y los ha hallado mentirosos. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo, el capítulo 2, dice: no temas en nada, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Esmirna y Filadelfia fueron dos iglesias santas y puras. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué dice? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. La iglesia de Esmirna fue probada. El diablo echó a algunos de los miembros de esta iglesia en la cárcel. Y el capítulo 3, versículo 10, hablando a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Pero gloria a Dios por los hombres y mujeres que son perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, como lo era Job. Ojalá que todos nosotros tengamos ese deseo en el corazón. Sí, Señor, yo quiero ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y lo que venga, que venga lo que tenga que venir, sea dulce o sea amargo, sea grato o sea ingrato, me guste o no me guste, que se haga tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Y no justificarnos. No, pero que yo soy bueno. Sí, vale, está bien que seas bueno, sigue siendo bueno, sigue andando rectamente, pero no te justifiques delante de Dios. Él es el único que tiene la respuesta para todo, y hay cosas que nosotros no sabemos aquí, ahora, pero que un día en el cielo el Señor nos va a decir: mira, esto te pasó por esto y por esto, y esto otro te pasó por aquello, por lo otro y por lo otro, ¿verdad? Amén.